La lluvia golpeaba la ventana como un reloj nervioso cuando Marina abrió los ojos en el sofá. El mundo parecía demasiado pesado para contenerlo. Montones de ropa, platos en el fregadero, papeles olvidados. Una casa que susurraba el mismo desorden que ella evitaba nombrar. Si alguna vez has sentido esto, este nudo inexplicable, este video es para ti. Hoy te voy a mostrar, sin promesas vacías, cómo limpiar, organizar y orar. Puede ser mucho más que ordenar un espacio. Puede ser el verdadero comienzo de una vida plena. Un cambio que se siente en la piel. Y te guiaré paso a paso hasta que la luz brille en tu interior. Hay un momento en que te das cuenta de que no es solo cansancio. Es que tus ojos pierden color. Tu cuerpo pide a gritos un descanso. El silencio de la casa se vuelve denso. Marina se enfrentó a ese momento una tarde lluviosa. Se levantó, se frotó los ojos, miró el desorden y escuchó, desde lo más profundo de su memoria, la voz de su abuela. Limpia, organiza y reza. Deshazte de lo que te perjudica. Parece demasiado simple, ¿verdad? Pero, ¿y si esa es precisamente la simplicidad que necesitas hoy? ¿Y si la primera bolsa de basura es, en secreto, el primer perdón? ¿Qué has guardado en el fondo de un cajón que, sin darte cuenta, también has guardado en el fondo de tu corazón? Marina respiró hondo y empezó en la cocina. El paño húmedo se deslizó por las baldosas. La grasa se escurrió lentamente. El agua se llevó pequeñas culpas que ni siquiera sabía que cargaba. En el salón, cada trozo de papel parecía arrancarle un pedazo de vieja tristeza. En el dormitorio, lo más difícil. Abrir cajas, enfrentarse a los recuerdos, encontrar un diario y reencontrarse con la chica con la que soñaba. ¿Y tú, si abrieras ahora mismo tu cajón más desordenado, qué encontrarías? ¿Miedo a empezar de nuevo? ¿Lazos que ya no funcionan? ¿Planes que has pospuesto durante años? Cuando la casa empezó a oler diferente, Marina comprendió que su cuerpo también necesitaba un ritual. Un baño caliente, agua en la cara, una vela encendida y una sencilla oración, susurrada entre sollozos. Quiero recomponerme por dentro. Entonces, algo cambió. No fue un milagro ruidoso. Fue una suave brisa que recorrió la habitación. Una sensación de, este puede volver a ser un buen lugar. ¿Te imaginas eso en tu rutina? Una mañana en la que se abre la ventana y con el aire entra un hilo de esperanza. Una noche en la que te duermes con el corazón menos apesadumbrado. Quizás lo dudes. Es comprensible. Pero quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartir contigo palabras y gestos que te ayudarán a mantener este cambio cuando la fuerza de voluntad flaquee. Entenderás cómo transformar la limpieza en un ritual, la organización en una forma de afecto y la oración en una manera de estar presente. Verás tu hogar como un espejo de tu alma y aprenderás a pulir ambos, poco a poco, con delicadeza. Y si en algún momento este contenido te conmueve, comprueba si ya estás suscrito al canal y dale a me gusta. Este sencillo gesto comparte este mensaje con quienes necesitan un impulso de esperanza hoy tanto como tú. Tu ayuda fortalece la fe de otra persona. Imagina cómo será dentro de poco. Un escritorio ordenado, una lista breve de lo importante, un vaso de agua que sostienes mientras respiras lentamente y un nuevo pensamiento que se forma. Tal vez pueda lograrlo. Imagina volver a casa y reconocer tu rostro en el espejo. No el rostro cansado, sino el que te recuerda quién eres cuando la vida recupera su color. ¿Qué falta para que ese encuentro se produzca? ¿Qué objeto, qué hábito, qué conversación pendiente? Y si la primera respuesta llega ahora, mientras aún llueve, ¿qué tal si empiezas con una canción, un paso, una breve oración? Marina no esperó a estar lista. Empezó así sin más, temblando un poco, pero eligiendo el camino. La transformación no grita, susurra cuando decides escuchar. Hoy puedes dar el mismo paso. Abre la ventana, coge una bolsa de basura, enciende una luz tenue. Di en voz baja, elijo el orden que me sana. Y permite que la luz encuentre su lugar dentro de ti, porque a veces la vida no pide explicaciones, sino acción. Y tu acción empieza ahora. Al día siguiente amaneció una luz tímida, que se filtraba entre las cortinas, como si el sol aún dudara si era bienvenido. Marina despertó sintiéndose más ligera, pero también extrañamente vacía. Era como si la limpieza del día anterior hubiera arrastrado algo más que polvo, quizá las viejas capas de su pasado. Por un instante, sintió temor ante ese nuevo espacio que se abría en su interior. Cuando el caos nos acompaña durante tanto tiempo, el orden puede parecer un lugar desconocido. El silencio de la casa, antes asfixiante,
Ahora sonaba como una invitación a escuchar algo que siempre había estado ahí, solo que oculto por el ruido de las prisas y el desaliento. Mientras preparaba café, se dio cuenta de que cada objeto, cada taza lavada, guardaba una historia. Algunas provenían de tiempos felices, otras de épocas en las que solo la rutina sostenía los días. El aroma del café recién hecho le trajo recuerdos de mañanas pasadas, risas que resonaban en la cocina y promesas incumplidas. ¿Cuántos sueños se pierden en una rutina que se repite hasta volverse invisible? ¿Cuántas veces has dejado de reconocerte a ti mismo por haberte acostumbrado a vivir entre un caos emocional? Marina miró a su alrededor y comprendió. Limpiar la habitación era solo la superficie de algo mucho más profundo. Todavía había cajones en su interior que necesitaban ser abiertos. Decidió enfrentarse a la habitación, un territorio donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada montón de ropa, cada caja apilada, representaba un fragmento de la vida que intentaba ocultar. Con cada pliegue, un recuerdo. Con cada cosa que desechaba, un alivio. Fue entonces cuando encontró su viejo diario de adolescente, aquel cuya existencia ya ni recordaba. Las páginas amarillentas contenían sencillas oraciones, listas de deseos y notas de amigos que creían en su brillantez. Al releer esas palabras, sintió el impacto de reencontrarse consigo misma. Allí estaba Marina, de 15 años. Curiosa, intensa, segura de que le esperaba un futuro brillante. ¿Por qué? Con el paso de los años, aprendemos a dudar de lo que antes nos conmovía. ¿Cuándo empezamos a cambiar sueños por obligaciones, espontaneidad por control, risas fáciles por agotamiento crónico? Marina lloró en silencio, no por arrepentimiento, sino porque reconoció que aún había tiempo. Las lágrimas cayeron sobre las páginas y difuminaron algunas palabras, como si reescribiera la historia. Comprendió que la limpieza externa había abierto paso a una limpieza emocional, y que nadie podía hacer eso por ella. Se recostó un instante en la cama recién hecha y cerró los ojos. El sonido de la lluvia de la noche anterior aún parecía resonar en algún rincón lejano. Recordó la oración que había rezado, la vela encendida, la paz que había inundado la habitación. Sintió de nuevo aquella presencia discreta, como una mano invisible posada en su hombro, diciéndole: «Sigue adelante. Algo nuevo está naciendo en tu interior». En ese momento, Marina comprendió que reorganizar la casa era simplemente una metáfora para reorganizar su corazón. El polvo acumulado en los muebles era el mismo polvo que se posaba sobre los sentimientos que evitaba afrontar. Cada baldosa limpia era un recuerdo perdonado, cada rincón iluminado una parte de ella que volvía a respirar. ¿Cuántas veces has intentado tú también esconder el dolor bajo la alfombra, esperando que el tiempo lo borrara? ¿Y si el tiempo, por sí solo, no cura nada, sino que solo muestra dónde aún duele? Al caer la noche, Marina repitió el ritual. Apagó las luces, encendió una vela y se sentó en el suelo, respirando profundamente. El brillo parpadeante se reflejaba en las paredes, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Observó esto con serenidad. Las sombras ya no la asustaban. Eran simplemente partes de sí misma que buscaban reconocimiento. En lugar de luchar contra ellas, decidió escucharlas. Había culpa, anhelo, miedo y también amor. Muchísimo amor por todo lo que había vivido. En ese silencio, algo en su interior se reconcilió. Por primera vez en mucho tiempo, Marina no sintió el impulso de huir. El suelo frío sostenía su cuerpo, y su corazón parecía latir al mismo ritmo que la llama. La oración de esa noche fue breve, pero intensa. Gracias por la oportunidad de volver a empezar. Afuera, había dejado de llover. La ventana abierta dejaba entrar aire fresco, y con él, el primer olor a tierra mojada. Era el aroma de algo que renacía tras la tormenta. Marina comprendía que limpiar y organizar no consistía en eliminar el pasado, sino en hacer espacio para que lo nuevo floreciera. Y quizá, en el fondo, eso es lo que todos buscamos. Un hogar, tanto por dentro como por fuera, donde podamos respirar paz y reencontrarnos con nosotros mismos. Los días transcurrían y, poco a poco, Marina se dio cuenta de que la casa, y ella misma, habían cambiado su ritmo. Los amaneceres empezaron a ser más suaves. Al abrir las ventanas, la luz entraba con una dulzura que antes le había parecido imposible. El aire tenía una densidad distinta. El café, un aroma diferente. Incluso los sonidos parecían más nítidos, como si el mundo se hubiera reorganizado junto con ella. Era como si cada objeto estuviera en su sitio, y este silencioso equilibrio le enseñaba una lección. Cuando el exterior se calma, el interior empieza a respirar. Pero junto con la ligereza llegaron las pruebas.
La vida, generosa y desafiante, suele comprobar si el cambio es real o pasajero. Marina empezó a notar que, a pesar de la casa limpia, había personas y hábitos que aún le consumían la energía. Un viejo amigo, Arnaldo, reapareció, siempre quejándose, siempre pidiendo ayuda, siempre agotando la poca energía que lograba reunir. Marina se sentía dividida. Su corazón le decía ayuda, su intuición le susurraba protégete. ¿Cuántas veces te has encontrado tú también atrapado entre el miedo a decepcionar y el deseo de conservarte? Decidió hacer lo que había estado evitando durante meses: poner límites. Concertó una reunión para tomar un café, lo miró a los ojos y le explicó con calma que estaba pasando por un proceso de reorganización, que ya no podía cargar con el peso de problemas ajenos. Arnaldo se ofendió, le dijo cosas duras y se fue. Marina se quedó sentada a la mesa, con el café enfriándose y el corazón acelerado. Pero extrañamente, se sentía aliviado. Era el tipo de dolor que libera. A veces, crecer duele porque exige dejar ir. De camino a casa, compró una libreta nueva. Decidió que cada noche escribiría 3 cosas por las que estuviera agradecida. Al principio, las notas le parecían insignificantes. Encontré aparcamiento. La lluvia paró justo a tiempo. Una sonrisa en el mercado. Pero a los pocos días empezó a notar el efecto. Su mente, que antes solo veía caos, comenzó a buscar motivos para estar agradecida. Es curioso cómo el enfoque lo cambia todo. Marian Rojas. Estapé dice que aquello en lo que centramos nuestra atención alimenta nuestras emociones. Marina comprendió que, al ser agradecida, estaba entrenando su mirada para centrarse en lo bueno, y esto transformó su estado de ánimo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la gratitud no consiste en negar el dolor, sino en elegir? Elegir qué ver, qué cultivar, qué permitir que crezca en tu interior. ¿Y si hoy tuvieras que elegir 3 pequeños faros de luz en medio del caos? ¿Cuáles serían? Una noche, durante una reunión en la iglesia del barrio, Marina conoció a Patricia, joven, serena, con una sonrisa que parecía resistir el peso del mundo. Descubrió que Patricia también tenía días difíciles, pero un curioso ritual. Cada noche rezaba con un vaso de agua a su lado, creyendo que la oración transformaba la vibración de todo lo que tocaba. El agua absorbe energía, decía Patricia. Luego la bebo, sintiendo que bebo calma. Marina sonrió, intrigada. Fue a casa y lo intentó. Y, mientras rezaba, imaginaba que cada palabra disolvía las ansiedades, purificando los recuerdos. Al final, bebió despacio y sintió una nueva serenidad, como si la paz tuviera sabor. ¿Cuántas veces no comprendemos que necesitamos sentir? Sentir las cosas sencillas, el gesto, la pausa, la oración. Con el tiempo, su amistad floreció. Hablaban de fe, de rutina, del poder invisible que reside en hacer la cama o encender una vela. Descubrieron que limpiar, organizar y orar formaban una tríada viviente, un vínculo entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Que cada una de estas acciones es, en realidad, una conversación con la propia alma. Y quizás ahora, mientras me escuchas, algo dentro de ti también se siente llamado. Un rincón olvidado que clama por orden, una emoción reprimida que anhela liberarse, un silencio que invita a la oración. Si lo deseas, comparte en los comentarios lo que esta historia despertó en ti. No para contarlo, sino para conectar, porque a veces la sanación comienza cuando descubrimos que no estamos solos en lo que sentimos. Esa noche, antes de dormir, Marina escribió en su cuaderno: limpiar fue el primer paso, organizar me dio claridad, rezar me devolvió la calma. Cerró los ojos y vio el futuro con mayor nitidez. Un futuro donde despertaría sin miedo, donde la casa reflejaría lo que su corazón ya sabía. La paz es rutina, y la rutina, cuando se realiza con el corazón, es sagrada. Hay momentos en que la vida da un giro inesperado. Un correo electrónico, una llamada, una frase breve pueden marcar el antes y el después. Para Marina, ese momento llegó una tarde cualquiera, en plena jornada laboral. El asunto del correo decía simplemente: reestructuración de la empresa. En su interior, unas palabras frías y automáticas le confirmaron lo que su cuerpo ya presentía. La habían despedido. El corazón le latía con fuerza, se le helaban las manos y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Es curioso cómo todo a nuestro alrededor sigue igual. Los coches pasan, el mundo gira, mientras que por dentro todo se derrumba en silencio. Al regresar a casa, sintió el peso del miedo.
el mismo miedo que hace que tanta gente se quede donde no pertenece. Los estudios demuestran que más del 80% de las personas están descontentas con sus trabajos, pero permanecen en ellos por miedo a no sobrevivir. Los seres humanos se acostumbran incluso a aquello que les enferma, siempre y cuando les brinde la ilusión de seguridad. Marina era una de esas personas, hasta ese momento. Esa noche, se sentó en la habitación que había aprendido a cuidar con tanto cariño. La vela parpadeaba, su luz acariciando las paredes como para consolar cada recuerdo. Lloró, pero no de desesperación. Lloró con plena conciencia. Comprendió que el despido era una llamada, no un castigo. Quizás era el impulso que necesitaba para, por fin, escuchar la voz que había estado acallando durante años. La misma voz que susurraba: ¿recuerdas cuando te encantaba transformar a la gente con un simple corte de pelo? ¿Cuando la belleza era tu forma de sanar el mundo? A la mañana siguiente, decidió ir a ver a su abuela. Doña Lourdes la escuchó con serenidad. «Hija mía», le dijo, «Dios no cierra puertas, Él cambia caminos. Naciste con manos que sanan con belleza. No desperdicies este don». Y allí, entre café y consejos, se sembró la semilla de un nuevo comienzo. Marina empezó a estudiar, tomó cursos, asistió a clases y repasó técnicas. Descubrió que el cabello, como el alma, crece mejor cuando se cuida con amor, pero el proceso no fue mágico. Hubo dudas, agotamiento, miedo al fracaso. ¿Cuántas veces se preguntó, ¿y si no funciona? ¿Cuántas veces te has encontrado tú también a punto de empezar de nuevo, paralizado por la incertidumbre? El miedo al fracaso es lo mismo que impide que nazca algo nuevo. Aún así, decidió seguir adelante. Cogió las tijeras, acondicionó un pequeño espacio en el salón de su apartamento, improvisó un espejo y una silla. Empezó sirviendo a amigos, luego a vecinos, y poco a poco se le fueron abriendo puertas. Es curioso cómo responde el universo cuando nos alineamos con la verdad. En pocas semanas, el número de clientes aumentó. Llegaban tristes y se iban sintiéndose mejor. No era solo el corte de pelo, sino la conversación, la mirada, la energía que se respiraba. Marina se dio cuenta de que cuando ponía amor en lo que hacía, algo invisible trabajaba a su lado. ¿Y tú? ¿Te has dado cuenta de cómo lo que hacemos con presencia transforma todo lo que tocamos? Una vez, una clienta entró con semblante triste y dijo: «Solo quiero cambiar un poco mi imagen, estoy harta de mí misma». Marina sonrió y respondió: «Entonces hoy no te vamos a cortar el pelo. Vamos a cortar lo que te está frenando». Cuando la mujer se miró al espejo al final, rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Hay dolores que no necesitan ser curados, solo comprendidos y aceptados con ternura. Con el tiempo, Marina y Patricia, esa amiga que reza con un vaso de agua, decidieron unir fuerzas. Soñaban con un espacio propio, sencillo pero lleno de alma. Encontraron una habitación luminosa. La pintaron juntas y en el centro de la pared colocaron una frase: «Aquí, cada hilo trae una nueva oportunidad». Le pusieron nombre al lugar: Recortes de Luz. El día de la inauguración, Marina despertó antes del amanecer. Se acercó a la ventana y vio el cielo teñido de rosa. Aquel amanecer parecía hecho a medida para simbolizar el renacimiento que estaba experimentando. Respiró hondo y, por un instante, imaginó cuántas veces, a lo largo de su vida, se había impedido vivir algo nuevo por miedo a perderlo. Fue entonces cuando lo comprendió. La pérdida, a veces, no es más que el disfraz de la liberación. Esa tarde, cuando entraron los primeros clientes, Marina sintió que su corazón vibraba al mismo ritmo que las tijeras. Era como si cada corte, cada mechón, cada conversación fuera una oración silenciosa. Y mientras sonreía, pensó: quizá la fe no reside solo en las palabras que decimos, sino en los gestos que repetimos con amor. Desde dentro del salón, el sonido de la calle parecía lejano. Afuera, el mundo seguía su curso apresurado. Adentro, el tiempo parecía suspendido, como si el universo respirara al compás de ella. Y fue en ese aliento donde Marina comprendió la verdad que lo transformaría todo. A veces, el caos es solo el preludio de la calma, y el miedo, el guardián del camino correcto. Pasó el tiempo, y el salón Recortes de Luz se convirtió en algo más que un salón de belleza. Se convirtió en un refugio. La gente llegaba con los hombros tensos, la mirada baja y el corazón apesadumbrado. Se marchaban transformados. No solo porque el espejo reflejara una imagen distinta, sino porque algo en su interior parecía haberse reconfigurado. Marina lo notaba en los detalles, en el silencio más luminoso, en la sonrisa que surgía de repente, en el brillo que volvía a sus ojos. Era como si cada corte,
cada caricia, fuera una plegaria silenciosa. Pero, como en todo viaje de la vida, también llegaron los días nublados. El negocio decayó. Las facturas empezaron a pesar mucho y la duda, una vieja conocida, volvió a llamar a la puerta. Patricia intentó animarla, pero Marina sintió que se le oprimía el corazón. ¿Perdurará este sueño?, pensó. Esa noche, el pasillo vacío parecía hacer eco de esa pregunta en cada rincón. Fue entonces cuando recordó a su abuela y las palabras que lo iniciaron todo. Limpia, organiza y ora. Deshazte de todo lo que traiga ruina. Sin dudarlo, encendió una vela y comenzó a limpiar el espacio. Limpió las encimeras, recogió el pelo del suelo, alineó las brochas, organizó los productos y rezó en silencio. Con cada gesto, una sensación familiar. El caos se disipaba, su alma volvía a su cuerpo. Fue entonces cuando notó algo sutil. La habitación estaba limpia, pero la verdadera limpieza ocurría en su interior. Se había dejado contaminar de nuevo por la prisa, por la comparación, por el miedo a perder lo que había construido. ¿Cuántas veces en la vida confundimos propósito con control? ¿Cuántas veces dejamos que la fe se convierta en rutina y olvidamos que los milagros requieren presencia? En los días siguientes, el negocio empezó a repuntar, no por casualidad, sino porque Marina había cambiado por dentro. Empezó a mirar a cada cliente como al principio, con gratitud, con dedicación, escuchándolos atentamente. Y fue en este nuevo ritmo cuando surgió una historia inesperada. Una mujer llamada Vera entró en la peluquería llorando. Venía de un divorcio difícil y se sentía invisible. «Quiero cambiarme el pelo, pero en realidad solo quiero cambiar mi vida», confesó. Marina sonrió, le ofreció una toalla y le dijo: «Entonces hoy nos ocuparemos de ambas cosas». Mientras le cortaba el pelo, habló de nuevos comienzos, del poder de dejar atrás el pasado, de cómo a veces el dolor nos enseña a renacer. Vera salió de allí transformada, no solo con un nuevo corte de pelo, sino con una nueva actitud frente al espejo. Fue ese día cuando Marina comprendió plenamente lo que había estado practicando sin darse cuenta. Cada transformación externa era simplemente un reflejo de una transformación interna. Cada persona que pasaba a su lado era, de hecho, un espejo de sí misma, y sanar a los demás era una forma silenciosa de seguir sanándose a sí misma. La vida es cíclica. Lo que damos, lo que purificamos se refleja, lo que bendecimos florece. Poco después, la madre de Marina enfermó. La noticia fue un shock, pero no la derrumbó. Marina viajó para estar con ella y en el hospital repitió lo que había aprendido. Limpió la habitación, abrió las ventanas, rezó en cada rincón. La sanación comienza con el aire que respiramos, le dijo a la enfermera. Y así fue. Poco a poco, su madre mejoró. En la despedida, Marina comprendió que algo más grande estaba sucediendo. Su fe ya no era una idea, sino una práctica viva, un estado de presencia. Un día, llegó un mensaje inesperado. Arnaldo estaba hospitalizado y quería verla. Por un instante, Marina dudó. Había heridas entre ellos, pero decidió ir. Encontró a un hombre distinto, frágil, arrepentido. Se disculpó, conteniendo las lágrimas. Marina le tomó la mano y respondió: «Todos tenemos cosas que arreglar, Arnaldo. Lo importante es empezar». Fue un reencuentro silencioso, pero lleno de paz. En sus ojos, vio lo que siempre había creído. El perdón también es una forma de reordenar. Es devolverle al amor el lugar que le corresponde. Al regresar al salón, encontró a Patricia sonriendo. El negocio volvía a prosperar. Los clientes comentaban sobre la buena energía del lugar, e incluso el barrio parecía diferente. Marina respiró hondo y pensó en cómo todo encajaba. Hogar, trabajo, fe, relaciones. Todo se convertía en una extensión del mismo principio. Limpiar, organizar y orar. No para controlar, sino para dejar fluir. Recordó algo que había leído una vez. La vida es como el cabello. Si no cortas lo que te pesa, lo que vuelve a crecer no puede respirar. Sonrió al darse cuenta de que esa frase resumía toda su trayectoria. El salón era ahora más que un sueño hecho realidad. Era el símbolo de un corazón sanado, de un alma que había aprendido a transformar el caos en calma. Y quizás este sea el momento en que tú también puedas respirar. Observa tu vida y date cuenta. ¿Qué te sigue pesando? ¿Qué necesita ser purificado, reorganizado, liberado? A veces un gesto simbólico basta. Abrir una ventana, encender una vela, perdonar a alguien o simplemente guardar silencio un instante para que entre aire fresco. Porque la transformación, al final, no comienza en el mundo exterior. Comienza en el preciso instante en que decides empezar de nuevo desde tu interior.
Todo lo verdadero comienza en el silencio. Es en el instante en que el cuerpo se aquieta y el corazón vuelve a escuchar su propio ritmo cuando la vida susurra. Ahora depende de ti. Marina lo sabía cuando abrió las puertas de Recortes de Lucen una mañana cualquiera. Había algo distinto en el aire. No el olor a productos de limpieza, ni el sonido de las tijeras, sino una presencia serena y madura que solo emerge tras la tormenta. Se miró en el espejo y reconoció algo que antes no había visto. La mujer que por fin se había encontrado a sí misma. La casa estaba limpia, su trabajo prosperaba y, en su interior, la fe ya no era una búsqueda, sino un estado del ser. Es igual para todos. El viaje que comenzó con el caos, con el peso de lo que parecía una ruina, siempre nos lleva al mismo punto, el regreso a nosotros mismos. Porque limpiar, organizar y orar nunca se trató de ordenar, de muebles ni de velas encendidas. Se trató de devolverle al alma el espacio para respirar. Se trató de sacudir el polvo de las emociones, reorganizar los pensamientos que nos lastiman y abrir rendijas por donde pueda entrar la luz. La transformación de Marina es un recordatorio viviente de que los nuevos comienzos residen en gestos sencillos y que cada gesto es una elección. Hoy, si cierras los ojos, quizás sientas la misma llamada. Hay algo en tu vida que exige atención. Podría ser un cajón que evitas abrir, una conversación que pospones, un dolor que regresa una y otra vez. Todo lo que no se enfrenta se acumula, hasta que el alma clama por espacio. Limpiar es el primer paso. Desecha lo que te pesa, lo que se repite, lo que ya no te representa. Hazlo con tu cuerpo y tu corazón. La organización viene después. Elige lo esencial, lo que realmente te da paz. Organizar no se trata de buscar la perfección, sino de crear claridad para que la vida fluya. Y luego, ora, no para pedir, sino para dar gracias, para alinearte, para recordar que eres parte de algo más grande que te sostiene, incluso cuando todo parece incierto. Imagínate dentro de unos días, un ambiente más ligero, una mente más tranquila, un corazón menos impulsivo. Empiezas a percibir la belleza en las pausas, en las mañanas que antes pasaban desapercibidas. Te despiertas, abres la ventana y sientes cómo el aire entra, como una bendición. Al preparar el café, el gesto se vuelve consciente. Lo simple se torna sagrado, y es en este punto donde la transformación se consolida, cuando la vida cotidiana deja de ser automática y se vive de nuevo con alma. Pero recuerda, el mantenimiento es constante. Así como una casa se llena de polvo, el espíritu también se desorganiza si no se cuida. Por lo tanto, crea tus propios pequeños rituales. Podría ser encender una vela al final del día, escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir, o simplemente respirar hondo antes de interactuar con el mundo. Estos rituales son anclas, recordatorios silenciosos de que puedes volver a empezar cuantas veces sea necesario. Marina aprendió que todo desorden es un grito de atención, que la ruina, de hecho, es la llamada de algo nuevo que intentan hacer, que el miedo no es más que la sombra proyectada por lo que aún no se comprende. Y cuando el miedo se ilumina con la conciencia, se disuelve, como polvo llevado por el viento. El camino se extiende ante ti. La historia que has contado hasta ahora te ha traído hasta este punto. El resto lo escribirás tú mismo. Quizás comience hoy, cuando decidas abrir una ventana, mirar a tu alrededor y decir, elijo la ligereza. Porque la ligereza es el resultado de aprender a limpiar sin prisas, a organizar sin rigidez y a orar sin desesperación, simplemente con presencia. Y si al final de este viaje queda una certeza, que sea esta. La transformación no es un evento, sino un estado de conciencia. Es el instante en que dejas de esperar a que algo cambie y te conviertes en el cambio mismo. La vida no te pide perfección, solo que estés despierto. Y cuando esta conciencia florece, lo que antes era ruina se convierte en tierra fértil. El caos se transforma en comienzo. Y el alma, finalmente, encuentra su lugar de paz.